analizando todos los secretos del castillo de Hogwarts y todas las variaciones que ha tenido a lo largo de las películas para encontrar si en ese mapa podemos tener alguna pista de lo que nos deparará la serie o simplemente podemos entender mejor cómo ha sido todo el proceso de las películas para conseguir convertir el castillo de los libros en el que nos llegó y pudimos disfrutar durante muchos años. Por cierto, con muchos cambios entre castillos. A ver, este vídeo es uno de los vídeos más complejos de este canal, con muchísima diferencia del más complicado, simplemente porque este vídeo os lo prometí el 31 de octubre, para los que sois más asiduos del canal. Hay un vídeo en el canal en el que hablo de las diferencias que hay del castillo, más o menos de la evolución. Es un vídeo bastante profesional, pero me apetecía un día sentarme aquí con vosotros con el mapa, es decir, básicamente esto que vamos a tener aquí delante, y enseñároslo bien, rollo, meternos en profundidad en todo lo que se trata del mapa y todos estos secretitos. Veis que aquí hay un montón de fotitos, es muy, muy curioso. La cuestión es que he grabado este vídeo hace 2 horas y el audio no se ha grabado. Porque obviamente cuando yo utilizo este sistema de grabación, el audio nunca se graba. Así que sin más dilación voy a volver a empezar todo el vídeo. Me había quedado un vídeo bastante chulo, pero ahora va a ser incluso mejor, porque ya me acuerdo de todo lo que he dicho. Así que sin más dilación empezamos con esto que veis aquí, y esto es muy interesante, y esto quiero que os quedéis un momento con este detalle, porque básicamente lo que pone aquí arriba, que lo vais a ver, es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Un segundo, porque quizás no lo veis bien. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. ¿Por qué es importante esto? Curioso, ¿no? Porque este es el mapa final, es decir, este es el Hogwarts final, pero eso no quiere decir que sea Hogwarts que hemos tenido durante muchísimo tiempo, porque Hogwarts ha ido cambiando durante muchísimo tiempo, o sea, fliparíais con todas las variaciones que ha habido. ¿Por qué? Porque básicamente al principio de todo, cómo se empezó fue con este mapa que veis aquí. Y diréis, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa tan bizarra? Si no lo habéis visto nunca, este es básicamente el primer diseño que hace Rowling, o al menos el primer diseño bajo el que se construye toda la idea de lo que sería Hogwarts, ¿vale? Este diseño tiene un par de trampas, un par de cositas un poco rarillas, porque sinceramente creo que aquí hay algunas de las cosas de world building, storytelling que aún no estaban muy bien planteadas, pero obviamente Rowling aquí había hecho trampas. Porque este diseño se hace cuando se va a empezar a grabar la piedra filosofal. Cuando se va a empezar a grabar la piedra filosofal, estamos hablando del año 99, 2000, porque se estrena en el 2001, y ya estaban publicados Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y obviamente, la Cámara de los Secretos y el Prisionero de Azkaban. Es importante porque veréis que cualquier cosa que sea importante para la trama, después aquí no estará. Por ejemplo, no está la lechucería, que sería una escena importante y luego hablaremos de ello. Y también hay un par de cosillas raras entre Housemates y tal, pero sin más dilación vamos a ir a vernos y vamos a un poco entender cuál era la idea básicamente de Rowling. Rowling al principio la estación de tren estaba aquí, totalmente separada. Luego creo que la idea sería vincularla muchísimo más al tema de Housemates y veremos cómo se hace en la serie, pero al principio la idea es que la estación de tren estuviera súper alejada. Básicamente los niños de primer año cogían, subían, llegaban a los boats, cruzaban el lago. Veis que el lago es absolutamente gigante. Uno de los detalles más pobres de las películas, porque luego el lago fue perdiendo muchísimo. Creo que la única vez que hemos visto al lago en su esplendor es en el prisionero de Azkaban, en la escena en la que Harry está volando en Buckbeak. Y obviamente el calamar gigante, que aún no hemos visto, pero que es un tío importante y una especie de bicho importante, ¿no? Y eso sería simplemente para los de primer año. Esta sería la gran imagen en que llegas y el acantilado y ves ahí el castillo de Hogwarts arriba. Pero luego si continúas tienes todo esto, que serían las carreteras que te llevan a Housemates, la aldea, o a Hogwarts en su defecto. Para los estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año, sabéis que ellos tienen que coger y subirse a carruajes. Y van con los carruajes, pues tan tranquilos. En las películas, los planos que tenemos de los carruajes no son extremadamente ricos porque están pues atravesando el bosque o está más centrado en lo que pasa dentro y un poquito en la conversación y en los propios extras, pero en verdad era muy interesante porque los carruajes lo que te permiten es atravesar todo Hogwarts, llegar y una desviación que puedes ir a Housemates o no puedes ir a Housemates y ya luego entrar por la puerta y ver Hogwarts de frente, es decir, en vez de verlo por detrás como lo verías desde el lago, aquí lo estás viendo desde frente y grande, gigante delante tuyo, maravilloso, magnificente, o sea, una cosa totalmente alucinante desde mi punto de vista y que sinceramente creo que la serie aquí debería aprovechar esto para hacerlo algún momento. La distribución del resto de elementos no hace falta que os fijéis muchísimo en ella porque es un poco ridícula, veréis que cambia muchísimo porque sí, tenemos el sauce boxeador y la cabaña de Hagrid, pero luego la cabaña de Hagrid se vuelve a mover, aquí está súper al lado del bosque prohibido, pero en otras versiones estaba extremadamente cerca porque aunque Rowling avisó que tenía que estar al lado del bosque prohibido y sí que lo ponen al lado del bosque prohibido, al principio lo ponen aquí, luego la mueven a una ladera, o sea que bueno, la cabaña de Hagrid se va moviendo entre películas. Sinceramente, creo que este mapa, y espero y deseo y creo que no está hecho a escala. Porque si está hecho a escala me llama bastante la atención porque podéis ver cómo el castillo de Hogwarts es extremadamente chiquitito en comparación con el propio campo de Quidditch, que luego también estaría mucho más alejado. Pero
aquí entiendo que, bueno, Rowling hizo un boceto rápido. Y una de las cosas que sí que añadió, que es bastante curioso, es el tema del invernadero. Esto será importante porque luego cambiará muchísimo el tema. Porque esto fue uno de los primeros errores, o probablemente el primer error en Hogwarts en su diseño. Y fue por culpa de Rowling, por poner ahí el invernadero y por poner eso, que es por greenhouses, que además es más grande de lo que se suponía que tiene que ser todo el castillo de Hogwarts, ¿vale? Hay varias reinterpretaciones porque diréis, oye, un poquillo raro, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, podemos ver que aquí este chico, que es el cronista de Salem, supongo que además debe ser español por el nombre, based on J.K. Rowling's drawing, hace esto recogiendo un poquito básicamente el dibujo de Rowling y dándole un poquito más de belleza y sentido, pero no sería muchísimo más diferente. Aquí sí que pone vegetable patch, como una especie de sitios de cultivo, y las puertas principales que le da un poquito más de interés. Y aquí sí que pone esa desviación que Rowling comentaba en su mapa de que hay una desviación de básicamente lo que sería Hostmates a toda la parte de la ruta que sí que te lleva a Hogwarts, pero bueno, es bastante interesante. Y esto evoluciona a que con el tiempo llega una persona que se llama Stuart Craig. Stuart Craig viene con la idea de decir, oye, necesito convertir este castillo, este concepto abstracto que nadie ha visto nunca, que nadie ha puesto nunca en ningún sitio, porque tenemos que entender que esto hace 26 años, y digo, necesito que esto luzca. ¿Cómo me imagino yo a Hogwarts? Entonces, cogiendo este diseño de Rowling, muy bonito, muy interesante que hemos visto, él coge y dibuja lo que para él sería la idea de Hogwarts. Esto es uno de los dos primeros bocetos, hay otro, pero este creo que es el más interesante porque tenemos todo Hogwarts relativamente bien puesto. Sería prácticamente el nacimiento, la base y la idea de lo que sería Hogwarts. Tengo que reconocer que una de las cosas que me llama bastante la atención es que yo creo que esto ya estaba hecho con el conocimiento de los sitios donde se iban a grabar. Porque, por ejemplo, todo el tema del gran comedor es una idea muy parecida a lo que sería el castillo. Uno de los castillos, lo siento, no me sé los nombres de castillos ingleses. Lo importante es que aquí hay varios elementos, como la propia torre, que son muy identificativos de cosas que se asocian a castillos reales, es decir, a castillos que habían escogido a lo largo de Inglaterra para utilizar a las grabaciones. ¿Esto quiere decir algo? En verdad no quiere decir mucho, porque si podemos ver una cosa de la diferencia de Hogwarts, es la siguiente. Porque aquí vemos perfectamente cómo Hogwarts cambia totalmente, ¿vale? Porque esto, por ejemplo, es la idea de lo que sería Hogwarts y veis que no tiene mucho que ver, sí que está la torre de astronomía, pero y esto que veis aquí, esto es porque es una ubicación real y esto también. Entonces readaptan un poquito esa idea de boceto a ubicaciones reales para que tengan sitios y que todo no parezca. Claro, estas dos torres gemelas prácticamente luego no las veremos en ninguno otro lado, que creo que es bastante interesante porque desaparecen por completo, pero simplemente porque eran ubicaciones reales que habían necesitado, ¿vale? Y entonces, llegamos al mapa que os quiero enseñar hoy, que es básicamente el gran mapa. Este para mí es el mapa más completo que hay en ningún lado, porque es el mapa final. ¿Qué quieres decir, Rotia, con que es el mapa final? Pues este es el último diseño de Hogwarts oficial que tenemos en las películas. Tiene muchísimas modificaciones, tiene muchísimos secretos, muchísimos detalles. Nos vamos a poner a hablarlo ahora de ello, pero este es el gran mapa final. Antes de llegar a este gran mapa final, existen las primeras maquetas. Es decir, hay unas primeras maquetas que diseñan, ¿vale? Pero nada llega a estar en su esplendor, es decir, nada llega a brillar tanto como cuando hacia la Orden del Fénix se les ocurre la demencial idea de construir esto. Ahora veréis lo demencial que es esto. Es que de verdad es absolutamente maravilloso y absolutamente gigante, pero esta escala es hecha a un tamaño gigante. Esta maqueta es absolutamente grande. Ahora os lo enseño, tengo la referencia para que lo veáis, ¿vale? Pero aquí quiero que os deis cuenta de una cosa, de un pequeño detalle, y es que algo os debería chirriar ya. ¿No estáis viendo algo diferente a lo que os he enseñado antes? ¿No veis que hay alguna cosilla rara que no acabáis de entender? Esto es porque el castillo de Hogwarts ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo de su historia. Y este es un ejemplo perfecto de cómo se modifican las cosas, ¿vale? Porque este es el otro mapa, el mapa final que os estaba enseñando. Y una de las cosas que creo que os debería llamar más la atención, es verdad que a veces es difícil, claro, os estoy enseñando un mapa sobre plano y una maqueta. O sea, es difícil a veces ver esa comparación entre mapa sobre plano y maqueta. Pero si os fijáis perfectamente aquí, vemos como aquí hay un puente o un acueducto, si vamos a ser correctos, que apunta hacia exactamente dónde, la nada. En cambio, en la otra foto, este es el mismo acueducto. Aquí no hay ningún acueducto y el acueducto está conectando dos partes de Hogwarts. Por eso os decía que este es el mapa final y para mí es el más
completo, porque sería el último Hogwarts, la última versión que nos dan de Hogwarts. Este acueducto se construye con la única necesidad de poner un puente para el que lleguen los mortífagos, ¿vale? Y eso lo podemos ver si hacemos zoom en que las imágenes que tenemos aquí, lo siento, este mapa no está a mejor calidad. Luego tengo otro que es del Príncipe Mestizo que creo que os va a gustar muchísimo porque está o sea, puedes leer en él, puedes leerlo, o sea, puedes hacer zoom prácticamente hasta el infinito. Este no tanto, pero claro, este acueducto y las imágenes que ponen de referencia para que la gente no se pierda y también como esta obra artística que hay aquí, podemos ver que es literalmente foto de las reliquias de la muerte cuando Harry va a romper la varita. Esto también es Hogwarts todo destruido, o sea que es un después de la batalla. Estas dos no, ahora os comento estas dos qué significan, pero básicamente este no es el puente de madera, este es el acueducto, ¿vale? Donde aquí llegarán. Necesitaban un sitio donde se planteara la Gran Guerra, donde llegaran todos los gigantes, las acromántulas, los dementores. Esta foto también podríais imaginarlas en el momento que Albert of Dumbledore hace ahí una especie de patrón, expecto patronum y salen todos los dementores volando, pues es exactamente literalmente lo mismo. O cuando están todos las figuras de hierro ahí aguantando y de repente los destroza el gigante, pues este es el acueducto importante donde vendrían todos los mortífagos, ¿vale? La segunda diferencia que quiero que veáis, que creo que es muy importante de toda esta zona del mapa, vamos a ir poquito a poco intentando analizar todo el mapa, es esto, ¿vale? Esta parte de aquí, os veis que es una caseta extremadamente gigante, es muy grande, este patio es extremadamente grande. Quiero que lo comparéis un segundo, la dimensión que tiene este patio a las dimensiones que tiene esto, que es el gran comedor. ¿Por qué? Porque si te vas a la foto anterior, vemos que al contrario, para empezar, este es el acueducto, ya no existe acueducto, el patio ya no es enano, o sea, este patio es irrisorio en comparación con el gran comedor, o sea, pero en cambio aquí el patio prácticamente son tres grandes comedores puestos en vertical, porque de la misma forma necesitaban que ese patio fuera mucho más grande, otra vez para lo mismo, para meter toda la batalla, para que hubiera espacio, para que se pudiera respirar, para hacer el gran enfrentamiento. Entonces deciden que para la última película, diseño, cambiamos ese acueducto, lo movemos para afuera, punto de entrada, y a la misma vez hacemos un patio extremadamente grande donde puedan cabernos todas las peleas, todo lo que necesitamos y visualmente obviamente queda mucho mejor. Curiosamente, aquí vemos una cosa que baja hacia abajo y os preguntaréis, ¿esto qué es? Pues esto es el camino hacia la casa de los botes, ¿vale? La casa de los botes está de aquí abajo, al principio las primeras películas era de madera, pero luego se construye de mármol porque la escena en la que muere Snape, perdón, no os lo estaba enseñando, este es el camino y aquí es la casa de los botes, ¿vale? Donde veis, pues en la primera película Snape iba a morir teóricamente, bueno, iba a morir en otro sitio y deciden mover la escena de la casa de los botes, que es donde le mata a Snape, y deciden reconstruir la casa de los botes para hacerla de mármol y hacerla más elegante, pero obviamente también es un cambio de la última película. Esta imagen no sé exactamente cuándo es, creo que quizás es la piedra filosofal, porque sale como todo el plano con la casita de los botes. Claro, la casita de los botes se tiene que mover cuando se decide hacer eso, porque en la maqueta estaba puesta mucho más cerca, entonces se decide coger el camino y moverlo un poquillo. Luego el lago se reduce, pero ahora os enseñaré el tema del lago porque es más complejo. Vamos a acabar un momento con la maqueta esta, porque creo que hay algo muy interesante. Bueno, esta ilustración simplemente me encanta, es una de las cosas más bonitas que he visto. Está inspirada en el parque de atracciones mismamente sería el de Japón, supongo, pero este está inspirado en el parque de atracciones de Warner, a Universal. Si habéis ido alguna vez podéis fijaros que es literalmente la estación de Housemates y el castillo de Hogwarts detrás, cosa que es absolutamente alucinante. Pero lo que os quería enseñar un momento es esta foto, porque aquí veis al creador de Only and Only One, que es Stuart Craig. Para que veáis, esta es la misma maqueta que os estaba enseñando antes. Y mirad el tamaño del hombre en comparación a la maqueta. Claro, en la otra foto no parecía tan gigante, no parecía tan impresionante, pero bueno, este señor, que de hecho falleció hace poco y desgraciadamente nos dejó, fue el que se encargó de hacer toda esta gran maqueta. Y esta maqueta yo calculo que históricamente tiene que ser para la Orden del... Tiene que ser para la Orden del Fénix seguro, por lo de la Torre del Reloj. Sí, sí, tiene que ser para la Torre del Fénix seguro, por la Torre del Reloj, que ahora os explicaré. Y claro, bajaba aquí y todo esto era el Gran Lago. Ahora aquí, el Gran Lago sufre una extremada modificación, el pobre. Es una de las cosas que más sufre y más se va reduciendo, ¿vale? Recordad que la imagen principal de Rowling que os he enseñado, el Gran Lago era gigante, era más grande que Hogwarts. Y hasta este mapa, que es el que os voy a enseñar al final, pero simplemente para que os quedéis con la idea, esto era ya lo que ocupaba el Gran Lago antes de las Reliquias de la Muerte, antes de que decidieran mover este acueducto aquí para conectar aquí, reduces el lago, lo tiras para la izquierda y acabamos con un lago que es prácticamente una piscina. Y el único sitio, sinceramente, donde creo que de verdad se ha hecho justicia al lago como tal es en el Prisionero de Azkaban. Es que ni el Cáliz de Fuego me da la sensación que haya tanta justicia al lago, en el sentido del vuelo de Buckbeak. Es ese momento de que ves un lago absolutamente gigante, que vive un calamar gigante y que pueden pasar todas las cosas mágicas que pasan ahí, ¿vale?
Claro, comparándolo, pues aquí ahora el lago es literalmente una piscina, lo han recortado, ni siquiera hay agua debajo del acueducto, que creo que hubiera llamado bastante la atención, pero bueno, no pasa nada, cuestiones del diseño, cosas que se deciden. Como veis, parte del patio, aquí mismo otra vez ponen otra escena de las Reliquias de la Muerte. Estas escenas son de varias películas, no solo de las Reliquias de la Muerte. Y dirás, entonces, ¿por qué ponen en este lado del mapa tantas escenas de las Reliquias de la Muerte? Porque lo que os acabo de contar, todo esto está totalmente inventado, totalmente creado para las últimas películas, no al principio. Por lo tanto, claro, no puedes poner una imagen de referencia que no existiera. Y aquí es básicamente cuando está esa procesión de las Reliquias de la Muerte, parte uno si no me equivoco, o 2 y Snape está mirando desde arriba, rollo, este es mi ejército y es mi imperio. Nos movemos un poquito y aquí tenemos toda lo que sería la sala, la aula de enfermería, aquí está la torre de astronomía, estas, precisamente aquí es donde se va a caer Dumbledore, aquí vemos a todos precisamente en el en el funeral de Dumbledore con las varitas, aquí con la especie de cosa giratoria cuando Dumbledore le está diciendo a Harry que le acompañe o antes de que le maten, supongo que es cuando le va a decir que le acompañen, y llegamos a esta parte que también me interesa, porque esta parte es muy curiosa. Esta parte es totalmente falsa, en el sentido de que no es fiel a los libros, y es una parte muy caótica y muy divertida, ¿vale? Me encanta porque es muy risas todo lo que ha pasado en esta parte del mapa, porque la verdad es que se van moviendo las cosas, vamos, como si no hubiera un mañana, ¿vale? Enseñándoos la maqueta, porque quiero que os quedéis con esto, veis aquí esto, y esto es la torre del reloj. La torre del reloj, o la plaza del reloj, se inventa en las reliquias en el prisionero de Azkaban. Cuarón llega y dice que le apetece poner una plaza del reloj, y decide, voy a meter una plaza del reloj, y mete esta plaza del reloj. ¿Qué pasa? Cuando llega las reliquias, la Orden del Fénix, reaprovechan esa plaza del reloj, se cargan el elemento de que había, no sé si os acordáis, como una fuente y todo verde y tal, y era básicamente cuando Harry está mirando desde arriba de un reloj, y deciden reconstruir esto para hacer un patio que lo utilizan para varias escenas, como en la Orden del Fénix, cuando Umbridge está expulsando a Silvio Trelawney, es esa gran plaza. Y luego las Reliquias de la Muerte, como necesitan esa plaza para la Gran Guerra, cogen la Torre del Reloj y deciden moverlo. Deciden que ya no les interesa. Creo que lo deciden en El Prisionero de Azkaban. O sea, no lo deciden en el Príncipe Mestizo, perdón, no lo deciden en la última peli, ya lo deciden hacer en el Príncipe Mestizo, pero cogen lo que sería esta, que es la plaza con la Torre del Reloj, y lo ponen aquí. Y entonces esto se acaba convirtiendo en la Torre del Reloj, con la fuente y con el puente de madera que lo inventa uno de los estudiantes de prácticas. Por eso aquí la foto que vemos es del puente de madera. Esta es la fuente que os decía, lo siento que sé que este mapa no es la mejor calidad posible, pero esta es la fuente, la fuente y toda la plaza de la fuente. Obviamente el puente de madera inventado por Cuarón. Aquí conectado para que veáis lo que sería esto. Esto es que os recuerda, oye, este patio es extrañamente igual a este, sí, es porque era el mismo, pero luego deciden y lo cambian y lo ponen aquí. Y este patio con el puente de madera. Y obviamente por aquí donde salen, que es básicamente el sitio donde Hermione le dará una hostia a Malfoy. Y es súper interesante. Así que una vez entendido que esto hace referencia a eso, al puente de madera, y en la guerra también es muy interesante porque al final básicamente lo que está pasando es que están defendiendo las dos entradas. Tienes al grupo por la derecha que está defendiendo obviamente todo el tema de la gente que va con los palos y, o sea, ¿cómo se llaman? Las armaduras y entre los gigantes y los patronos, y el otro lado que es el grupo izquierdo que coge y como no es un puente de madera, es uno digo, como no es un puente de piedra, es uno de madera, dicen lo volamos a tomar por culo, y esta sería la otra entrada a Hogwarts. ¿Existen más entradas a Hogwarts? Teóricamente por aquí hay un muro, también podrían haber entrado por aquí, pero bueno, no sé hasta qué punto los mortífagos. Por aquí obviamente también es accesible. Por aquí, ¿por qué sé que es accesible? Bueno, pues por aquí es accesible porque esto es la lechucería. Esta es la lechucería, la escena donde Harry y Cho se encuentran y le piden una cita. No sé si os suena en algún meme, que es un meme bastante famoso, que en la Cámara de los Secretos Dumbledore le dice a Ron, toma, lleva esto a la lechucería. Y luego ponen un edit de Hogwarts Legacy en el que Ron tiene que andar durante media hora a velocidad por 8 hasta llegar a la lechucería. Porque la lechucería no estaba diseñada ni estaba puesta en los mapas cuando se hace la Cámara de los Secretos. Luego sí. Entonces, claro, es un poco ridículo. Bueno, Rowling tampoco la tenía diseñada. Es un poco ridículo porque Ron tiene que andar durante una maldita hora para llegar a la maldita lechucería, cuando supongo que es más fácil que venga una lechuza o encontrar otro sistema para tener que enviar la maldita lechuza, porque no tiene sentido que tenga que andar tanto para enviar una lechuza, cuando además muchas veces vemos que las propias lechuzas van a las habitaciones. Entonces, bueno, es un poco curioso, pero tampoco supongo que pensaron mucho en su momento. De la misma forma, esto que veis por aquí, otra vez la Clock Tower, la torre del reloj, obviamente ya simplemente por el plano contrapicado creo que se puede ver claramente qué significa. Obviamente todo esto es Prisionero de Azkaban, la mejor película cinematográficamente hablando. Y una vez que tenemos esto ya llegamos a la parte de los invernaderos. Este es lo que os decía antes.
Es uno de los primeros errores de Rowling en ese sentido, porque os acordáis que había hecho una casita muy pequeña de invernaderos, pero ya deciden en la Cámara de los Secretos que no les interesa, necesitan un plano mucho más grande, más visible, y reconstruyen toda la zona de invernaderos haciendo esta L, ocupando muchísimo espacio que antes no ocupaban los invernaderos. Aquí están estas dos torres que encontramos en las primeras películas que os comentaba antes, que se veían que eran las Torres Gemelas, pero ya no están. Pero bueno, este plano es de obviamente la Cámara de los Secretos y se reutiliza simplemente para el príncipe mestizo. Entonces estas dos fotos son, responden a esas dos partes, ¿no? Seguro que os acordáis de esos planos. Bueno, al menos yo creo que cuando hablo tengo las imágenes de las películas de Harry Potter tan en la cabeza que, bueno, yo supongo que todos seréis como yo. Espero que seáis todos como yo, porque si no estoy simplemente hablando solo. Y acabamos ya con el mapa más guay en el sentido de que este mapa es el más completo para mí, porque el otro sí que tiene ciertas referencias, pero este mapa es literalmente está explicado perfectamente porque explica al punto de que te explica qué representa y dónde están en el Hogwarts y dónde están en el mundo real, cosa que es absolutamente alucinante y me encanta. Lástima que no exista ningún mapa a tanta calidad de las Reliquias de la Muerte, ni de prácticamente las otras películas. El Príncipe Mestizo creo que es el único público que he podido encontrar que esté en tan buena calidad y que se pueda jugar con él y que se pueda literalmente viajar y meterte a Hogwarts. Como veis, literalmente, Casa del Puente, Landing Strip para aquí es donde para aquí es donde aterrizan básicamente los unicornios con Hagrid en el Cáliz de Fuego de los estudiantes de Box Buttons. Suben por aquí, llegan aquí, son súper felices, increíble. Aquí, tema torres, chicos, lo siento, no os voy a ser de muchísima ayuda porque las torres sí que es algo que yo no controlo muchísimo. Porque las torres es un maldito caos. Cambian la torre oscura de repente es la torre del prisionero, la torre del prisionero desaparece, de repente la torre de astronomía está ahí, de repente las torres gemelas. Entonces, tema torres tampoco os puedo decir muchísimo. Obviamente el viaducto que ya os había comentado. Como podéis ver, aquí está la fuente, todo el puente de madera. Pero esto, Rotia, ya lo sabes, ya lo has dicho. Aquí un río que se inventan por la maldita cara. Rotia, necesitamos cosas nuevas e interesantes. Bueno, pues para mí una de las cosas más interesantes que podemos encontrar aquí es que es este patio. El patio de Durham. Este patio, el patio de Durham, es muy llamativo por lo que representa. Este patio es el patio de la escena del hurón de Draco Malfoy, que seguro que os acordáis de esta escena, porque creo que además es bastante interesante. Y ha pasado algo muy curioso porque este patio simplemente lo vemos en la Cámara de los Secretos, lo vemos en el Cáliz de Fuego y lo vemos en el Príncipe Mestizo, si no me equivoco. Em, Puede ser que aquí me esté equivocando, pero si no me equivoco son estos precisos momentos. ¿Y por qué vemos el patio en estas películas y no en otras películas? Porque básicamente lo que hacían es que se decidía dónde se grababa. Y básicamente dónde se grababa, pues decían, vale, queremos utilizar este patio, nos vamos a Durham y empezamos grabaciones. Y ahora necesitamos, igual no, la historia igual no empezaba así, igual la historia empezaba, necesitamos grabar esta escena que está en Durham, en esta parte del castillo. Y a partir de ahí decían, vale, también tenemos que grabar esto y esto. Entonces decían, vale, pues vamos a aprovechar partes del castillo de Durham, como por ejemplo este edificio y los corredores, que son los corredores, por ejemplo, en la Cámara de Secretos cuando están hablando del Quidditch, o en la escena de las babosas. Todas estas cosas las reutilizan para el resto de escenas porque aprovechan que están todos allí. En el Prisionero de Azkaban no vemos el patio de Durham y no vemos los corredores estos porque no están, porque estaban grabando en Escocia. Entonces la preferencia en ese momento es grabar en Escocia. Y dice, necesito grabar esta escena con ellos hablando. Guau, estaría muy igual el patio de Durham. No, estamos en Escocia. Pones este puente, este pasillo y está aquí en esta parte del castillo y ya está. Entonces, claro, acaban haciendo algo muy interesante que es que literalmente tú puedes saber dónde han grabado, por qué partes de Hogwarts están utilizando. Y en ciertas películas quizás echas de menos ciertas partes de Hogwarts porque literalmente no están ahí. Es que están en la otra parte de Inglaterra, entonces no van a grabar ahí. Y es bastante interesante. Y acabamos aquí enseñándonos una pequeña cosita que es esto de aquí. Claro, esto es lo que yo me preguntaba, que por aquí sí que podrían haber entrado. Al final Hogwarts es muchísimo más accesible de lo que debería ser. Y esto prácticamente, por ejemplo, ya no se utiliza desde la primera película. Aquí es donde se hace el primer vuelo de la primera clase de vuelo. De la piedra filosofal. Y eso ya no lo podemos volver a reutilizar. Esto no me acuerdo exactamente dónde estaba. Quizás lo digo así. Paz. Pues no dice dónde está. Pero no sé si era Gloucester o alguna especie de sitio donde luego no vuelven a grabar. O prácticamente no vuelven a grabar. Y por eso pues no vuelves a ver esa escena. Simplemente pues, no es porque no estén las escenas escritas allí. Es porque no lo necesitan. Y bueno, creo que es bastante interesante. Hemos podido analizar todo el mapa en su profundidad. Perdón si hablo muchísimo, muy con ritmo, pero como sé que estos vídeos van sin editar, pues, o al menos con solo 2 o 3 cortes, pues quiero intentar no haceros perder el tiempo y que la experiencia sea la más interesante posible. Y sí,
Básicamente, pues todo esto es el mapa de Hogwarts, es absolutamente alucinante, la verdad, me encanta todo esto, soy un friki. Y bueno, como lo sabéis, no me dan la placa de suscriptores en el canal principal porque no sé, así que vamos a conseguir que en este canal sí que me den la placa, así que vamos a por esos 100.000 suscriptores, el menos de lo que canta un gallo, ya sabéis, vídeo cada día, muchas gracias por todo, suscríbete, te quiero y nada, nos vemos próximamente, puedes dejarme el tema de conversación. Oye, Hitor, quiero que la próxima vez grabes de esto y te haré caso, ¿vale? Chao.